Ya, ahí estamos entonces. Vamos a grabar la clase y por ahora vamos a seguir viendo los ámbitos de la... no, perdón, los ámbitos ya los vimos. Ahora lo que tenemos que ver es cómo comenzó todo esto. En realidad no comenzó directamente por la electricidad, sino por el magnetismo. ¿Por qué el magnetismo? Porque los griegos, el 700 antes de Cristo aproximadamente, encontraron que habían unas piedras que tenían ciertas propiedades magnéticas. ¿Qué significan? Ahora, en esos tiempos los griegos no tenían idea de lo que era el magnetismo, ni mucho menos. Ellos veían unas piedras, solamente piedras. Pero resulta que si una de esas piedras la ponían a flotar y la dejaban un rato flotando sobre alguna madera, alguna cosa así, se daban cuenta que empezaba a girar y se alineaba de una cierta forma, bien específica, y siempre se alineaba de la misma manera. Ahí se dieron cuenta que esa piedra tenía capacidades magnéticas. Y si juntaban dos piedras, se daban cuenta que si las juntaban de una cierta manera, la piedra como que tendía a repelerse una con otra. Y si las juntaban de otra manera, si las giraban, lo hacían algo, las piedras se pegaban. Entonces, eso fue un poco lo primero que sabemos históricamente, lo que está escrito respecto a la electricidad y el magnetismo. ¿Qué es lo que era eso que habían encontrado? Era lo que se llama la magnetita. La magnetita es un óxido de fierro, eso lo pueden ver ahí en la pantalla, Fe3 o 4. ¿Y por qué le llamaron magnetita? Adivinen. El lugar donde encontraron la magnetita era un lugar que se llamaba magnesia. Y por lo tanto, a las piedras de magnesia le llamaron magnetita. En general, eso es lo que ocurre a medida que se van descubriendo las cosas. Entonces, si alguno de ustedes descubre algo choro, van a poder llamarle, por ejemplo, el efecto González. ¿Qué les parece? O el efecto Alejandra Marín. Así que para que vayan pensándolo un poco. La electricidad está llena de ejemplos de ese tipo. La ley de Ohm se le debe a quién? Al señor Ohm. La ley de Faraday, lo mismo, etc. Bueno, entonces lo primero que se supo era este tema del magnetismo, ¿ya? Más adelante, mucho tiempo más adelante, se empezó a encontrar un poco, a conocer un poco el tema de la electricidad. Hasta ahora solamente se conocía que habían piedras magnéticas y esas piedras magnéticas se empezaron a usar para hacer las primeras brújulas, pero todavía no se conocía que lo que era esto de la electricidad y el magnetismo. Tiempo después se empezaron a ver otros efectos que eran efectos eléctricos, ¿ya? Esos efectos no eran grandes cosas, eran cosas muy simples. ¿Qué fue lo que se encontró? Que, por ejemplo, cuando se frotaba un trozo de papel o en realidad una peineta, cuando se frotaba una peineta con el pelo y esa peineta después se ponía cerca del pelo, resulta que los pelos se empezaban a traer hacia la peineta, ¿ya? Más de alguno le ha pasado eso, yo creo que ustedes deben haber hecho la prueba algún día. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí había algo, había una fuerza atractiva. Entonces, cuando se frotaba la peineta con el pelo, resulta que el pelo se atraía hacia la peineta. Eso no lo tengo anotado cuando empezó a hacerse, pero probablemente en la Edad Media, un poco antes de la Edad Media, empezaron a darse cuenta que existían esas fuerzas eléctricas, esas fuerzas atractivas. Eso después se empezó a sistematizar un poquitito más y se empezaron a hacer experimentos en los cuales, si se fijan en la pantalla, en los cuales se frotaba una barra de caucho contra una piel y la barra de caucho se suspende en un hilo, ¿ya? Resulta que al acercar un vidrio a esa barra de caucho existía una atracción. Pero al acercar otra barra de caucho a la barra de caucho que estaba colgada, se repelían. Por lo tanto, teníamos dos fuerzas, una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. ¿Qué significa eso en términos de fuerza o fuerzas?
tienen que pensar que estamos en el siglo, no sé, pues en el siglo XIV, XIII, y la mayoría de las cosas que tenemos hoy día no existían. No existían ninguno de los conceptos eléctricos que tenemos ahora. A lo más se sabía que había una fuerza atractiva que era la fuerza de gravedad, que uno siempre se caía hacia abajo, ¿ya? Pero resulta que en este caso habían dos fuerzas. En un caso uno se repelía y otro se atraía. En el caso de la masa, eso no ocurre. Si hay dos masas, las masas siempre se atraen. Bueno, en algunos casos, si a ustedes les cae mal a alguien, se acercan a ese alguien, se van a repeler con ese alguien. Bueno, eso también pasa, pero eso no es la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que teníamos algo que atraía y algo que repelía. Por lo tanto, tenía que haber o dos fuerzas o dos cosas que generaran esa fuerza. En el caso de la gravedad, por ejemplo, la gravedad solamente es atractiva. Por lo tanto, hay una sola fuerza y hay un solo generador de esa fuerza. Lo que genera la fuerza de gravedad es la masa. Y hay solo masa, no hay masa y antimasa o algo de ese estilo, ¿cierto? Pero en el caso de la electricidad no, teníamos dos tipos de fuerzas distintas. Entonces, lo que fueron pensando es que probablemente existían dos entes que generan esa fuerza. Por ejemplo, una masa y una antimasa. Y a esos entes se le llamaron cargas eléctricas, y a unas se le llamaron cargas eléctricas negativas y otras cargas positivas. ¿Por qué positiva y negativa? Ahí, bueno, eso averigüen ustedes, por ahí en realidad no lo sé. ¿Ya? Pero se les llamó cargas eléctricas positivas y negativas. ¿Qué es lo que se encontraba? Por ejemplo, si se frotaban una barra de caucho, dos barras de caucho con un cuero o con una piel, resulta que esas barras de caucho se repelían. Como era la misma barra de caucho la que se frota con la misma piel, las cargas que habían eran las mismas. Por lo tanto, se supo que las cargas iguales se repelen. Entonces, y eso pasaba con otras cosas también. Ahora, si se frota la barra de caucho si se frotan otras barras, por ejemplo, en vez de caucho vidrio, y se pone con el vidrio con el caucho, se atraen. Entonces, seguramente lo que pasaba es que la barra de caucho tenía una carga de un tipo y la de vidrio otra de otro tipo. Y eso significa que las cargas distintas se atraen. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Esto se los menciono, que quizás es simple, pero se los menciono para tratar de entender cómo razonaban en esos tiempos. Porque en esos tiempos, para empezar, no tenían el Zoom, no tenían computadores, no tenían celulares, así que no había mucho de dónde sacar cosas, menos todavía había Wikipedia, así que no se podían meter al Wikipedia a ver qué es lo que estaba pasando. Las enciclopedias habían enciclopedias, pero había que probablemente viajar viajar a una ciudad grande para poder encontrar una enciclopedia. Entonces, todo este tipo de deducciones se hacían de manera muy simple, pero avanzando de a poquitito. Entonces, ¿qué es lo que teníamos finalmente? Cuando teníamos barras de caucho con vidrio, se atraen, barras de caucho con caucho se repelen. Por lo tanto, se definieron cargas negativas y positivas. Y, como dice ahí, a la carga eléctrica en la barra de vidrio se le llamó positiva y a la barra de caucho se le llamó negativa. ¿Ya? Después de eso se empezaron a hacer otros experimentos para tratar de ver qué naturaleza tenía esas cargas, esa electricidad. ¿Qué es lo que era eso? ¿Era un fluido? ¿Era una cosa mágica? ¿Era un conjunto de partículas? ¿Qué es lo que era? Se empezaron a hacer experimentos
Y uno de esos experimentos, déjenme ver, por aquí debe estar el experimento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Uno de esos experimentos fue que tomaron, por ejemplo, una pelota y a esa pelota la frotaban con piel o alguna cosa, ¿ya? Y después a esa pelota se pegaba a otra pelota que no le habían hecho nada. Y después se pegaba a esa otra pelota y después se separaba de la otra pelota. Y resulta que observaron que en la segunda pelota, en la cual no se le había hecho nada, empezaba a tener estas cargas eléctricas, empezaba a repeler, por ejemplo, alguna barra de caucho o de vidrio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Simple, o sea, no tan simple en esos tiempos. Significa que la primera pelota que se había frotado se le habían acumulado cargas eléctricas. Al juntarla con la segunda pelota, una de estas cargas eléctricas se pasaron a la segunda pelota. Y al separarse, se quedaron en esta segunda pelota. Por lo tanto, esas cargas eran móviles, se podían mover. No eran algo que, no eran una propiedad del material que se quedan fijas ahí, sino que se pueden mover. Esas cosas, ese tipo de deducciones se fueron haciendo. Después, por ejemplo, se hizo otro experimento bastante interesante, en el cual, fíjense en el dibujo que tengo acá, hay una pelota, una esfera, y a esa esfera se le pone un cable a tierra. ¿Qué es lo que es tierra a propósito? Tierra no es solo el polvo que ustedes pisan todos los días, sino que eléctricamente hablando, tierra es una masa eléctrica muy grande que no cambia sus propiedades cuando se conecta un cable eléctrico. ¿Ya? ¿Se entiende o no? A ver, por ejemplo, si ustedes tocan un cable eléctrico, meten el dedo al enchufe, como quizás alguno haya hecho cuando chico, yo lo hice por lo menos cuando chico, metí el dedo al enchufe y cambié un poco, me pegué el medio salto, ¿ya? Resulta que yo no soy eso. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? Porque yo no soy tierra. Si yo fuera tierra no me habría pasado nada, porque la tierra, cuando recibe corriente eléctrica o recibe cargas eléctricas, se queda igual. La tierra no cambia cuando recibe cargas eléctricas. Lo que no son tierras sí cambian. Si ustedes, por ejemplo, lo mismo, supongan que agarran el celular y lo conectan directamente al enchufe. El celular va a cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, el celular no es tierra. Ahora, si ustedes cambian el mismo cable eléctrico, lo conectan al enchufe y conectan el cable directo a la tierra, ¿qué va a pasar? La tierra se va a quedar igual y lo que va a pasar es que se les van a cortar los tapones. ¿Estamos? Ese es el concepto eléctrico de tierra. Ya no es, como les digo, no es lo que ustedes pisan todos los días, sino que es un concepto eléctrico. Es importante porque el concepto eléctrico de tierra se usa en muchos lugares y se usa siempre. Se usa en los circuitos electrónicos, se usa en los celulares, se usa en los computadores, se usa en todas partes. Entonces, ese es el concepto eléctrico de tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se frota una barra de caucho, por ejemplo, esa que se ve ahí al lado derecho, esa que estamos acá, y se acerca a la esfera que está conectada a tierra. Resulta que ya, se acerca, no toca, sin tocarla. Se acerca y resulta que después se separa la esfera de tierra. ¿Ya? La esfera no ha tocado la barra de caucho, estaba tocando tierra y después se separa de la tierra. Después se saca la barra de caucho y se acerca, por ejemplo, un pelo. Y resulta que ese pelo, se observa que el pelo se atrae hacia la esfera. ¿Qué es lo que pasó? La esfera, nadie la tocó, la barra de caucho no tocó la esfera, por lo tanto,
no sabemos qué pasó con las cargas, no se pudieron transferir desde la barra caucho hasta la esfera. Pero resulta que la esfera sí quedó cargada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que ese efecto se le llama inducción. La inducción significa que la barra, cuando está cerca de la esfera, induce cargas en la esfera. Y esas cargas inducidas, es un poco más largo explicarlo, pero existe inducción. A ver, vamos a volver atrás un poquitito. Ya. ¿Qué es lo que... A ver, ¿qué otra cosa se empezó a conocer respecto a esto de las cargas eléctricas y la inducción? Primero que nada, si una esfera o una barra no se frota, no tiene el efecto eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, los cuerpos son, entre comillas, neutros, tienen la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen una barra de caucho que es neutra y la frotan con una piel, la piel también es neutra. Resulta que quedan cargadas. La barra de caucho queda cargada. Entonces, ¿qué cosa se puede deducir de ahí? Lo primero que hay que deducir es que la barra de caucho no recibe las cargas desde la piel. Cuando yo froto la barra, no es que la piel le entrega barras a no es que la piel le entregue cargas a la barra. ¿Algo dijeron por ahí? Ya. Sino que las cargas se generan dentro de la barra de caucho, se generan estas cargas. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto un poco? Que estas cargas, de alguna manera, estaban presentes en la barra de caucho y cuando se frota, se dejan ver. Que es distinto, es muy distinto a decir que yo le entrego cargas de la piel a la barra de caucho. ¿Estamos? Entonces, ese concepto es algo que hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque a partir de ese concepto se empezó a entender que la materia estaba formada por cargas positivas y negativas que estaban en equilibrio. ¿Ya? O sea, si yo tengo una barra de caucho que no está eléctricamente cargada, significa que yo tengo cargas positivas por un lado y negativas por el otro lado y que están en equilibrio, tengo lo mismo, 5 y 5. Cuando yo froto la barra de caucho con una piel, saco el equilibrio, algo así. Me quedan entonces 5 de un tipo y 2 de otro tipo. Por lo tanto, lo que hace la piel al frotarse es que saca el equilibrio. ¿Ya? Y eso significa que las cargas siempre están presentes en la materia, solo que no se ven porque están en equilibrio. Y cuando yo hago algo, las saco del equilibrio y ahí las puedo ver. ¿Estamos? Esa parte es muy importante entenderla, porque aquí no estamos creando cargas nuevas que se van a la barra o no se van a la barra, ¿ya? Sino que estamos sacando un equilibrio, terminando un equilibrio que existe. Entonces, apliquemos eso a este caso de la esfera que se ve aquí en la pantalla. La esfera tiene cargas en equilibrio. No le hemos hecho nada a la esfera, por lo tanto las cargas están en equilibrio. Cuando yo le acerco la barra, que está en este caso cargada negativamente, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Qué pasa? Las cargas negativas repelen a las cargas negativas que hay en la esfera. Las cargas negativas, cuando son repelidas, se van lo más lejos que pueden. Pero como hay un cable a tierra, se van hacia la tierra. ¿Se fijan? Entonces las cargas negativas son repelidas y se arrancan y se van hacia la tierra.
Las positivas no, las positivas son atraídas por las negativas, por lo tanto las positivas no se mueven. Cuando yo separo la esfera, la separo de la Tierra, resulta que las que estaban en la Tierra ahí se quedan y la esfera, como tenía más cargas positivas, queda cargada positivamente. Entonces, ese es el concepto, eso es lo que ocurría en el caso de estas cargas. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Es que las cargas positivas y negativas ejercen una fuerza a través del espacio. No necesitan contacto físico para que exista la fuerza. Basta con que yo ponga la carga negativa a una cierta distancia de la positiva y ahí empieza a haber fuerza. ¿Ya? No hay necesidad de contacto físico para que pueda haber fuerzas entre las cargas. Ya, pues entonces tenemos que hay varios efectos que ocurren entre las distintas cargas. Tenemos cargas positivas y negativas que fueron por definición solamente, no porque sean intrínsecamente negativas o intrínsecamente positivas, sino que simplemente por definición. A todo esto todavía no se sabía qué es lo que eran las cargas, se sabía que era algo. Ese algo podía ser un fluido, podían ser partículas, podía ser alguna otra cosa rara que no se conociera, ¿ya? Pero no importa, lo que se sabía era que habían unas positivas, otras negativas, y además y habían unas fuerzas. Después de esto, vino un amigo de ustedes que se llama Charles Coulomb, Charles Coulomb en 1785, que fue el que empezó a cuantificar todo esto. ¿Qué es lo que conocíamos hasta ahora? Hasta ahora solamente se sabía cualitativamente qué es lo que pasaba. Cualitativamente significa que uno tiene una cierta idea de cómo ocurre. Cuantificar significa empezar a poner números. Significa empezar a poner algunas ecuaciones y que las ecuaciones calculen lo que está pasando. Esto de cuantificar es un concepto que tienen que usar ustedes como ingenieros mucho. Los ingenieros no pueden decir, esto me tinca que es así. A mí me gusta esto, así que lo voy a hacer de esta manera. No, ustedes tienen que decir, esto pesa 20 y este otro pesa 40. Por lo tanto, este es el doble pesado que el de acá. No cosas así al lote. Cuantificar significa poner ecuaciones, ¿ya? Así que eso, como ingenieros, tienen que aprenderlo y empezar a usarlo. Entonces, sigamos un poquitito. Entonces, Charles Coulomb, ¿qué es lo que hizo? Empezó a cuantificar de alguna manera qué es lo que pasaba con estas fuerzas eléctricas. Entonces, hizo unos experimentos con lo que se llama una balanza de torsión. La balanza de torsión, aquí hay un diagrama bien simplecito de lo que es una balanza de torsión, ¿ya? Básicamente es una barra, si se fijan, es una barra que tiene dos pelotitas colgando. Las pelotitas tienen la misma masa, son probablemente pelotitas metálicas, y están colgando por un hilo metálico muy delgadito, ¿ya? En equilibrio, la barra no se mueve, las dos pelotitas están ahí colgando ahí sin que les pase nada. Si se acerca resulta que la balanza de torsión tiene una característica que es que el giro tiene que ver con la fuerza que recibe cada una de las pelotitas. Si yo empujo una pelotita hacia un lado, esa pelotita va a girar un cierto ángulo, ¿cierto? Ese ángulo es proporcional a la fuerza con que se empuja esa pelotita. Y esta era uno de los métodos más precisos que tenían en esos tiempos, en el siglo XVI. Siglo XVI, que es el año 1785, sí.
¿Ya? Entonces, em, Profe, hay alguien que quiere entrar me equivoqué, a la clase. no escucho. ¿Qué cosa? Que hay alguien que quiere entrar a la clase. Más fuerte. Hay alguien que quiere entrar a la clase. Ah, va que no lo vi. Dame un segundito, lo voy a ver, espera un segundito, a ver. Buscar un participante. Parece que están todos adentro, ¿no? A ver, más. No, creo que están todos adentro. Tenemos 63 participantes. Seguramente algunos ya se fueron por ahí a dar una vuelta, pero, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya. Oye, entonces vamos a seguir. A propósito, esta clase está grabada, la estoy grabando, así que se las voy a mandar más adelante. ¿Ya? ¿En qué estábamos? Ah, estábamos en lo de lo de la balanza de torsión. Ya, entonces la balanza de torsión eh, gira dependiendo de la fuerza que se le aplica a las pelotitas estas. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que hizo entonces? Como sabía que si se frotan las pelotitas con una piel, con las dos con la misma piel, entonces las dos quedan cargadas de la misma manera. Y si quedan cargadas de la misma manera, se repelen, ¿cierto? Entonces, lo que fue haciendo experimentos de cargaba las pelotitas con una cierta cantidad y la ponía a una distancia y veía cuál era el giro. La ponía un poco más lejos y de nuevo calculaba o medía el giro. Y así sucesivamente. Entonces, eso le permitió conocer cómo cambia la fuerza en función de la distancia. Porque la fuerza no era la misma cuando estaban cerca que cuando estaban lejos. Esa es una de las cosas. Después fue haciendo otros experimentos en los cuales le cambiaba la carga. Hacía el mismo experimento, pero con una pelotita cargada positiva y la otra negativa. Y las ponía a una cierta distancia e iba viendo qué estaba pasando. Y resulta, por ejemplo, que se dio cuenta que la fuerza de atracción era la misma que la fuerza de repulsión. Si ponía las pelotitas a la misma distancia, la fuerza de repulsión, si las cargas eran iguales, era la misma que la fuerza de atracción si las cargas eran distintas. Entonces ahí fue viendo otro tema con esta cosa. Después, frotando más o menos las pelotitas, las frotaba un buen rato o las frotaba un rato cortito, era más o menos obvio que se juntaba más carga o menos carga en las pelotitas, ¿cierto? Y eso le permitió conocer cuál era el efecto de la cantidad de carga sobre la fuerza. Y de esta manera, Coulomb encontró y fue capaz de cuantificar esta famosa fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que encontró Coulomb? Si se fijan, esta fórmula que está acá en la pantalla, F sub E es igual a una constante por Q1 por Q2. Q1, estas barritas son el módulo de Q1, o sea, sin importar el signo. Q1 por Q2 partido por R cuadrado. ¿Qué es lo que significaba? ¿Qué es lo que había encontrado en esa fuerza? Q1 era la carga de una de las pelotitas y Q2 la carga de la otra pelotita. R cuadrado era la distancia entre las pelotitas. Encontró que la fuerza era inversamente y era proporcional al cuadrado, al inverso del cuadrado de la distancia. Ahora era como 1 partido por R cuadrado. O sea, si yo estoy lejos, la fuerza disminuye como R cuadrado. Si estoy más lejos, disminuye más todavía. La constante se llamó constante de Coulomb. ¿Por qué se llamó constante de Coulomb? Adivinen. Por eso les digo,
la fuerza, ¿cómo se llamó la fuerza? Y a eso se le llama fuerza de Coulomb. De nuevo, ¿por qué se llama fuerza de Coulomb? Lo mismo, ustedes ya saben por qué. Así que háganle empeño a ver si pueden encontrar alguna fuerza, ya no creo que encuentren, pero sí pueden encontrar algún dispositivo, algún invento choro por ahí que le llamen el invento de, no sé, pues, hay 64 nombres distintos y que le pueden poner a ese dispositivo, ¿ya? Pero resulta que cuando hago este curso siempre me acuerdo que los nombres son puros europeos, no hay ni un chileno, nada por ahí. Coulomb, qué sé yo, franceses, alemanes, ingleses, pero chilenos no hay ni uno, así que vamos a necesitar alguno por ahí. Ya, entonces, encontró que la fuerza era esto que está acá, y además encontró que la fuerza tenía la dirección, la misma dirección que hay entre las dos pelotitas, ¿ya? Si las pelotitas están aquí, la fuerza se mueve o hacia allá o hacia el otro lado, pero en la misma dirección en que están las pelotitas. No hay fuerza para arriba ni fuerza para abajo, sino que en la misma dirección, ¿ya? En ese sentido es parecida a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad va en la misma dirección entre las masas. En el caso de la fuerza de gravedad es un poco más difícil saberlo bien, porque la Tierra es tan grande que uno no sabe, la Tierra no podemos decir que es una pelotita, ¿ya? Y nosotros sí podemos decir que somos unos pelotitas, o, o peor todavía, ¿ya? Entonces, en el caso de las cargas eléctricas, la fuerza entonces va en la dirección de donde están ubicadas las cargas. ¿Y qué nos dice esta cosa entonces? Primero, la fuerza fue un resultado, se obtuvo fenomenológicamente. No fue una deducción, no se obtuvo a partir de una fórmula, de algún cálculo, se obtuvo a partir de experimentos. Solamente midiendo se pudo encontrar qué es lo que era esa fuerza. Entonces la fuerza era proporcional al producto de las cargas, Q1 por Q2, ¿ya? Era, depende de 1 partido por R cuadrado, está dirigida a lo largo de la línea Q1 de las cargas y la constante de Coulomb es una constante que se encuentra experimentalmente. Alonso ha ingresado a la sala, parece que se le está cortando el internet a Alonso porque ha entrado como 3 veces ya. ¿Profe? Ya. Ahí está lo que es la carga, la constante Coulomb, 8,98 por 10 a la 9 newton partido por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Ahí hay unas unidades. Ya. Entonces, tenemos que, a ver, veamos un poquitito más. Ya. Hay otra cosa que tenemos que ir viendo. Más adelante, después de que Coulomb encontró lo que era la fuerza, bastante tiempo después se empezó a conocer que las cargas eléctricas en realidad eran partículas. Eran unas partículas y esas partículas tenían cargas. Y estas partículas eran más o menos chicas. No les voy a mencionar los experimentos, pero hubo varios experimentos en los cuales se encontró que estas eran partículas. ¿Cómo se les llamó a esas partículas? Se les llamó electrones. Entonces los electrones eran los que tenían las cargas eléctricas, las negativas por lo menos. Eso se hizo un tiempo más adelante, pero se los voy a decir nomás. Y la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Qué otra cosa se encontró que era bien importante? Resulta que la carga del electrón, que es lo que están viendo ahí en la pantalla, es la carga más chica que hay. No hay una carga más chica que esa. No hay media carga ni un cuarto de carga, ¿ya? Y eso era algo más o menos raro. Significa que ya no podemos seguir dividiendo la carga. Y que toda la carga que existe en cualquier parte es siempre una cantidad entera de esa carga. Por ejemplo, si yo froto una de estas pelotitas con piel, voy a tener, qué sé yo, 1,5 millones de electrones, o 1.321.442 electrones. Pero no voy a tener
442,5 electrones. ¿Estamos? Entonces, la carga del electrón es lo mínimo que puede haber. No hay una carga más chica que esa. Y las cargas positivas, eso fue mucho tiempo después, las cargas positivas recién se vinieron a conocer, o sea, se supo dónde estaban en los protones, si no me equivoco, a comienzos del siglo XIX, o sea, en el año 1900, algo por ahí, se supo ya que las cargas positivas estaban en unas partículas que se llamaban protones, ¿ya? Y los electrones y los protones son los que forman la materia. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que la materia estaba formada por cargas que estaban en equilibrio? ¿Ya? ¿Cómo están en equilibrio? Tenemos electrones, que son los negativos, y tenemos protones, que son los positivos. En una materia cualquiera, los electrones y los positrones y los protones están en equilibrio eléctrico. Hay la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Y eso es la materia. Bueno, además hay otras partículas que son neutras, pero que se conocieron más adelante. ¿Ya? Entonces, a partir de la electricidad, podemos conocer un poco la estructura de la materia. Y básicamente es eso, la estructura de la materia. Tenemos electrones por un lado, que son negativos, tenemos protones por otro lado, que son positivos, y tenemos neutrones. Y estos tres forman un equilibrio eléctrico. Entonces toda la materia es un conjunto de protones. Es más complicado que esto, por supuesto, estoy dándole de una manera simple. Es más complicado, pero básicamente tenemos estas tres partículas y estas tres son las que forman toda la materia. ¿Ya? Entonces, tenemos protones, electrones, y tenemos que la carga eléctrica es siempre una cierta cantidad de estas cargas mínimas, que es la carga del electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19. Entonces, vamos viendo un poquitito más adelante. Las fuerzas tienen la dirección de las cargas, ¿cierto? Fíjense en el dibujito este que está acá. Aquí tenemos una carga, la Q1, y aquí tenemos otra carga, la Q2. La fuerza va donde dice ahí F12 o F21. En este caso, son repulsivas. Pregunta súper rápida. ¿Cómo son las partículas? Positiva, negativa, 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 positiva, positiva. Ya. Las dos da lo mismo, positiva, positiva, negativa, negativa, ¿cierto? Porque tienen que repelerse, ¿ya? Ahora, como tienen dirección y además tienen una intensidad, la fuerza tiene una cierta intensidad, tiene una cierta magnitud, eso significa que se pueden expresar en forma vectorial. ¿Qué es lo que son los vectores? Los vectores son unas flechitas que indican una dirección y que indican qué tan grande o qué tan chica es la flecha, ¿ya? Eso es más o menos de manera simplificada qué es lo que es un vector. ¿De qué nos sirven los vectores? Nos sirven para expresar esta fuerza famosa porque nosotros necesitamos saber cuál es la dirección. Entonces, ¿qué es lo que había encontrado Coulomb? Era que la fuerza iba en la dirección de donde iba la flecha. Por ejemplo, acá va entre una pelotita y la otra pelotita. Si uno tiene vectores, en este caso uno tiene los vectores. Los vectores siempre, o no, casi siempre, se expresan en función de un sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas y los vectores ya los vieron en Física 1. Y yo sé que ustedes se acuerdan perfectamente de todo eso. Así que igual vamos a repasarlo, porque yo sé que no tienen... les voy a hacer un ejercicio un poco más adelante para ver cómo anda la cosa. Entonces, los vectores, vamos a definir un sistema de coordenadas que está aquí donde dice O aquí vamos a poner el origen del sistema de coordenadas. Y vamos a decir que hay un vector R1, que es este que está acá,
que va desde el origen hasta la carga Q1. Más o menos obvio, ¿cierto? El R1 va a la carga Q1 y el R2 va hasta donde está la carga Q2. ¿Ya? Está viendo cómo hacerlo para... Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el R1 me muestra, me dice la posición de una carga y el R2 me da la posición de la otra carga. Resulta que si yo hago R1, R2 menos R1, no, a ver, perdón. Aquí siempre me enredo, ¿ah? Así que ustedes también pueden enredarse, tienen permiso para enredarse también. R1 menos R2. Allá. Si yo hago R1 menos R2, R1 menos R2 es un vector que va de R2, no. Voy a hacer R2, que es el vector que va a la carga Q2, menos R1. R2 menos R1 me va a dar este vector que está aquí justo al medio. A ver, déjenme, les voy a mostrar, denme un segundito que les voy a mostrar rápidamente cómo sumar vectores y para eso vamos a ver si me funciona este... ya, a ver, les voy a mostrar ahora un poco la parte de los vectores, de una vista básica. Ya, fíjense acá, tenemos el PowerPoint, tenemos aquí un vector, es una flechita, esa. Supongan que tengo este vector A que está acá, ¿ya? Y tengo ahora otro vector B que está por ahí. ¿Qué pasa si yo quiero A más B? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando sumo dos vectores? Primero, hay dos maneras de hacerlo. A más B, puedo tomar el vector B y lo pongo al final del vector A. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí tengo A y aquí tengo B. ¿Qué hice? Fíjense, hay dos cosas que quiero que se fijen muy bien y no se olviden. El vector B se mueve. A pesar de que el vector B se mueve, sigue siendo B, no cambia. Hay otras cosas que sí cambian cuando se cambian de origen, ¿ya? Pero en el caso de los vectores no. Los vectores uno puede moverlos y no cambian como vectores. Ahora, cuando moví el vector B, la dirección es la misma. Si se fijan, el vector B estaba por acá y tenía una dirección hacia abajo, ¿cierto? Y si lo muevo, sigue teniendo una dirección hacia abajo y sigue teniendo el mismo largo. Por lo tanto, los vectores se pueden mover siempre que no se les cambie ni la dirección ni el sentido. Vamos a ver cómo funcionan estas clases, ¿eh? Aquí cambió. Ya. Entonces, los vectores sí se pueden mover siempre que no cambie la dirección, el sentido o el módulo. ¿Ya? El vector sigue. Ahora, ¿cómo encuentro A más B? A más B lo encuentro uniendo el vector, la parte de atrás del vector A con la parte de adelante del vector B. Entonces, este de aquí va a ser A más B. ¿Estamos? Entonces, la suma de vectores es eso que está ahí. ¿Cómo lo hago con A menos B? ¿Cómo lo hago con A menos B?
A menos B es lo mismo que A menos B es lo mismo que A más menos B, ¿cierto? Obvio, ¿sí o no? Ya. Entonces, este lo dejamos a un lado, ¿ya? ¿Cuál? Este es B. Fíjense que ahí tengo mi vector B. Menos B es un vector igual, pero que apunta para el otro lado. ¿Estamos? Entonces, el menos B, espero no equivocarme, lo voy a dar vuelta. Ahí tengo menos B. Este de aquí es menos B, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora voy a hacer una suma, la suma de A más menos B. Este es A y este es menos B. Por lo tanto, ¿cómo se suman? Este lo pongo acá. Y la suma de A más menos B es este vector. Es un vector que va desde aquí hasta allá arriba. ¿Ya? Entonces, este sería... Ese de ahí es A más menos B. ¿Estamos? Acuérdense de eso. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacer sumar A más menos B es la siguiente. Aquí tengo, este era A, ¿cierto? No, espérense. Aquí tengo A. Ese era B. Ahí acá abajo tenemos A, este era A y este era B, ¿ya? Y A menos B es un vector que va de B hasta A, que sería este de B hasta A. Ese es A menos B, ¿ya? ¿Se fijan? Este de aquí es A menos B. Este en este caso sería... Entonces, este vector que está abajo, que está aquí, es A menos B. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a partir de un vector que va desde la punta del vector A hasta la punta del vector B. Y si se fijan, este vector es igual, bueno, casi igual al que está acá arriba. ¿Ya? Me dio un poco distinto porque no soy muy experto en esto, en el PowerPoint. Entonces, esas son las maneras de... Entonces, resulta que si yo tengo dos vectores que apuntan de esta forma y los resto, el vector resultante va a ser un vector que va entre estos dos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que, por qué necesito eso? Porque ese vector va a ser el vector que me va a dar la distancia entre las cargas. Entonces, R12, que está anotado acá, es la resta de R2, R1 menos R2. Va, R2 menos R1. Profe, Ajá. consulta, en ese caso, Más la fuerte, no resta te es escucho bien. conmutativa, Espérate, ¿no? voy a subir el volumen un poquitito, dame un segundo. Dale, ¿qué pasa? En ese, por ejemplo que puso A menos B, ¿es lo mismo A menos B que B menos A? No, Si no, no es, no, 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 no. Absolutamente no. A menos B es distinto a B menos A. Se ¿En qué parecen, cambiaría? pero no es lo mismo. Ya, ¿en qué cambiaría entonces? El signo. El signo, Ah, ya. pero resulta que un vector con un signo distinto es otro vector. ¿Ya? Perfecto. Es otro vector. No, no piensen de que porque se parecen un poco son lo mismo. No, no, no. Es otro vector. Así que hay que pensar que A menos B es un vector distinto a B menos A. Es cierto que se parecen, pero son dos vectores distintos. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poco el tema, teníamos que R12
o R1 menos R2, que es lo mismo, es el vector que va entre uno y otro, ¿cierto? El módulo, ¿se acuerdan un poco de lo que era el módulo de un vector? El módulo de un vector es el largo del vector. Volviendo a, espérense, a ver, ¿qué están viendo ahora? Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ah, ven que ahí me equivoqué, espérense, voy a volver a la... denme un segundito, a ver, para dejar de compartir. Ya, ahí están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Con los vectores. Sí. Ya. Y ahora están viendo las dos cargas con los vectores que unen a uno y el otro, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Estamos. Entonces, lo que importa en este caso es la resta de los dos vectores. Resulta que la resta de los dos vectores es lo mismo que la distancia. La distancia entre la carga 1 y la carga 2. Y esa distancia es la que necesitamos para ponerla en la función esta que encontró Coulomb. Aquí, ¿se acuerdan? Fíjense ahí. Ese r cuadrado es la distancia entre las dos cargas, ¿ya? Pero esa distancia la vamos a escribir como la resta de un vector menos el otro, ¿ya? O sea, este R12 es R2 menos R1, ¿ya? Y el módulo es el largo. Y el largo, entonces, aquí está, si se fijan, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 es este R12 al cuadrado, ¿ya? Porque era la distancia al cuadrado. Entonces, vamos con eso. ¿Profe? A propósito, en coordenadas cartesianas tenemos eso. Ya, vamos a hacer entonces, ahora hay que empezar a recordar un poco los sistemas de coordenadas. Vamos a empezar con el más fácil, que es el sistema cartesiano. Ustedes saben que el sistema cartesiano tiene tres ejes, el X, Y, Z, ¿ya? Si uno, X y Z, si uno lo quiere ver de esta forma, tenemos, insertar, no se puede hacer aquí más. Se me perdió acá. Ahí tenemos un eje. Acá tenemos otro eje. Y hacia acá tenemos el tercer eje. Entonces son ejes perpendiculares. Ahí tenemos... Ese sería el eje X. Bueno, el eje Y y el eje Z, ya. ¿Qué es lo que importa con el sistema cartesiano? El sistema cartesiano primero tiene tres ejes, todos los sistemas tienen tres ejes, y todos los sistemas, los ejes son perpendiculares entre sí, ¿ya? Lo que caracteriza el sistema cartesiano es que no se mueve, es fijo. El sistema cartesiano es fijo, así que... espérense, chat. Oye, les sugiero que cuando tengan preguntas, hagan las preguntas, hablen nomás, no se preocupen, porque cuesta estar mirando el chat y estar explicando al mismo tiempo, así que hagan las preguntas directamente así, hablando, ¿ya? No se preocupen, no me van a interrumpir y no me voy a ofender. Y no les puedo pegar porque estoy por acá lejos, pues, así que imagínense, a ver. No, imagínense que les trato de pegar, no resulta, ¿ven? Así que no se preocupen, hagan las preguntas así oralmente. Ya, entonces el sistema cartesiano lo que tiene es que no se mueve. Los otros sistemas se mueven, por eso son más complicados. Ahora, cuando uno tiene un vector, vamos a ver a ver si me resulta.
Ahí tenemos el I. Si yo tengo un vector o tengo un punto, tengo algo que quiero explicar, por ejemplo, supongan que yo quiero decir ese punto que está ahí. ¿Dónde está ese punto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Primero, el punto hay que ponerlo en función del sistema de coordenadas. El punto está a una cierta distancia del eje X y a una cierta distancia del eje Y. A ver, chat. Ah, no tienen micrófono. Ya está bien. Ya, hay una pregunta. Aquí me estaban haciendo una pregunta, pero no entiendo muy bien. Puedes preguntarle lo de arriba, lo de la distancia, R. Profe, dice que si el R de la fórmula es al cuadrado. Sí, claro que sí. El R es al cuadrado, justo. Volvamos aquí a la fórmula. No, pero, profe, ¿me ¿Ah? escucha? Más fuerte, no escucho bien. ¿Me escucha, profe? Un poco más fuerte. ¿Aló? Ya. Lo que estaban preguntando es que si la distancia es R cuadrado o solamente R, y en la fórmula se eleva. Bueno, La miren. distancia entre los dos... Ya. Momento. La distancia es R, ¿ya? R es la distancia. ¿Y qué es lo que es R? R es la diferencia de los dos vectores. Aquí están viendo R2 menos R1, ¿cierto? Ese es R. En la fórmula, ese R hay que elevarlo al cuadrado para que quede bien la fórmula de la fuerza. ¿Ya? Eso. Y acá abajo está la fórmula. Se fijan aquí en el PowerPoint, se ve que la fuerza está el R12, que sería el R en realidad, ese va al cuadrado. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Ya, entonces, resulta que vamos a necesitar escribir los vectores, y esos vectores uno los escribe siempre usando un sistema de coordenadas. Por ejemplo, en el caso de ese punto que tengo ahí, necesito un sistema de coordenadas para poder escribirlo. Y ya tengo el sistema, que es el sistema cartesiano XY. Necesito saber cuál es la distancia. Supongamos que la distancia, que esta distancia sea 3, por ejemplo. 3, ¿ya? Y la distancia hacia arriba es 2. Ya vamos a hacer algo bien simplecito nomás para que no... Espérense. Entonces, el punto está a 3 en el eje X, a una distancia 3 en el eje X y a una distancia 2 en el eje Y. ¿Qué significa eso? Y uno lo puede expresar vectorialmente poniendo un vector que va desde el origen hasta el punto donde está hasta ese punto, ¿ya? Entonces, mi vector, este vector que está acá, tiene un largo en el eje X que es 3 y un largo en el eje Y que es 2. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo represento este vector? De la siguiente manera, lo represento como R, ya que hemos estado usando el R hasta ahora, R igual a 3i más 2j. Revisemos un poco repasemos un poco qué es lo que significaban este 3R más 2j, ¿cierto? ¿Qué es lo que significan? Espérense, déjenme agrandar un poquitito esto. Ahí. R es el vector que va desde el origen hasta el punto. 3i, i es lo que se llama un vector unitario, el i tongo, pero aquí no le puedo poner el tongo porque no tengo ustedes me entienden. Entonces, esto significa que tengo una distancia de 3 en la dirección del eje X, esto que está acá, y que tengo una distancia de 2 en la dirección del eje Y, que es esto otro que está acá arriba. También significa que tengo una suma de dos vectores. Un vector que es de 3i más
3i tongo, más otro vector que es 2j, un vector que va hacia allá y un vector que va hacia arriba. La suma de estos dos vectores me da este vector que está al medio. ¿Se entiende un poco? El 3i representa un vector. ¿Qué vector? Un vector que tiene un largo 3 y que está justo sobre el eje X. El 2j tongo, me representa otro vector, que es un vector que va en el eje Y hacia arriba y que tiene un largo 2. Si yo sumo esos dos vectores, tengo este vector en el eje X y este en el eje Y, si los sumo voy a obtener el tercer vector, que es el vector que me va en diagonal. ¿Ya? Esa es la manera como se representan los vectores en cualquier sistema de coordenadas. Este caso particular es el sistema cartesiano. Ya. Les voy a dar un pequeño ejercicio, ¿ya? Y yo quiero que, y vamos a dar son las 5:10, voy a dar unos 5 o 10 minutos para que lo hagan y le voy a preguntar después a alguien, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Tengo R, eso. Espérense, vamos a abrir. Ya, háganse ese ejercicio. El A punto B es el producto punto. ¿Se acuerdan? El producto punto es el producto, es un producto vectorial que estudiaron alguna vez en Física 1, que yo sé que se acuerdan perfectamente. Y A cruz B es el producto cruz, que también yo sé que se acuerdan perfectamente porque aprendieron eso en Física 1 y seguramente lo estudiaron creo que en segundo medio se estudia. Así que son las 15:14, a las 15:15 más o menos, 15:16 por ahí, le voy a preguntar a alguien, así aleatoriamente para ver si es que están mirándome, por un lado, y para ver si se acuerdan un poco. Ahora, ¿por qué les hago esto? Porque me interesa un poco saber qué tanto se acuerdan de vectores y qué tanto se acuerdan de este tema, porque para mí tengo que hablarle a una pantalla un rato, tengo que tener una cierta idea de si se acuerdan o no se acuerdan y para ver cómo va la cosa, ¿ya? Así que en unos minutos más les pregunto, ¿ya? Denme un segundito que tengo que hacer algo, ¿ya?
Ya, ¿cómo estamos? A ver, veamos. Ya, aquí hay uno que me está sonriendo. Juan Pablo. No le veo el apellido, espérese. Ya, Juan Pablo Trujillo. Hola, ¿Qué tal? bien, bien. ¿Cuánto te dio? Primero la suma me dio 5i más 3j menos k. Ya, perfecto. La resta me dio menos i más 3j más 3k. Ya, El producto punto me estaba acordando ahora y el producto cruz me dio menos 6i más 7j menos 9k, creo. No sé si estoy bien. a ver, en realidad yo no lo he hecho todavía, déjame echar una miradita. El producto crudo es el más complicado. Producto punto. Me dio lo Y mismo, ahí profe. tenemos A punto B. A punto B sería 2 por 3 son 6, más menos 2, 4. Y A cruz B, 2, A cruz B, y cruz K. Este es un poco más largo. A ver. Tres I menos 2K. Ya. Estos son más 4. Ya, 4J. 4J, 4, 5, 6, 7J. Ya, entonces, ¿quién era Juan Pablo, cierto? ¿Cuánto te dio el producto cruz? El producto cruz me dio menos 6i ¿Ya? más 7j menos 9k. Bien, muy bien, perfecto. Súper bien. Y el producto Producto punto lo punto saqué. 4, profe. El producto punto da 4, justamente. Ya, a ver, vamos a preguntarle a algún otro por ahí a ver si anda perdido o cómo anda la cosa. ¿Ya? A Cristóbal Zamora.
¿Cómo está la cosa? Cristóbal Zamora, si no me equivoco, ¿cierto? Zamorano, profe. Zamorano, perdón. Ya, ¿cuánto te dio el producto, la suma? O sea, me dio lo mismo que antes, era 5i más 3j menos k. Ya. ¿Y cómo andaba el producto punto? La confusión porque según yo tenía que ver el ángulo, era por coseno del ángulo y ahí no sé, o sea, dije que me daba 6, igual es lógico porque me da un 6 y tanto, pero Ya, perfecto. el ángulo no se consideraba. Sí, no, Esa es lo la que pasa es pregunta. que hay dos maneras de calcular el producto punto y el producto cruz. Una manera es usando los vectores y la otra manera es calculándolo, o sea, calculando los números, ¿ya? Vamos a hacer un mini repaso de eso porque eso es importante que lo veamos, ¿ya? El producto cruz, ¿lo calculaste? No alcancé, o sea, lo dejé ahí pesado, estaba en eso. No llegó el resultado todavía. Ya, perfecto. Vamos a preguntarle a alguien más por ahí. Por ejemplo, aquí, Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez, ¿qué tal? Hola. Ah, ¿tienes el micrófono medio malo? No, profe, ahora sí, que no lo voy a activar. Ah, ya. Ujú. Ya, ¿cómo te fue con el cálculo del producto punto? Me dio 6 y tongo, más 3J tongo, menos 2K tongo. Ya, más o menos nomás. ¿Y el producto cruz? 6, menos 6 tongo, Ya, más 7J tongo, menos 9K tongo. ya, ese te dio bien, perfecto. Ya, miren, vamos, un mini repaso. Tienen que irse algunos. Ya, a ver, vamos a vista. Ya. ¿Cómo se hace 15-25? Hay varios que tienen otras clases. El Zoom, lo malo del Zoom es que no permite. Voy a ver si puedo empezar 10 para las 2, porque el Zoom parece que no permite empezar 10 para las 2, entonces hay que empezar de 2 a 3 y media o de... Ya. A todos los que no se han ido todavía, repasen el producto punto y el producto cruz, cómo se calcula y las dos maneras de hacerlo, con vectores y con los números, o sea, haciendo la multiplicación, ¿ya? Y eso, pues nos veremos mañana a las... ¿a qué hora es la clase? A las 3:30, si no me equivoco, ¿ya? Profe, ¿Ya? una pregunta rápido. La respuesta para el producto cruz, ¿cuál era? Menos 6i más 7j menos 9k. Sí, menos 6i más 7j menos 9k, justo. Ajá. Ah, ya. Muchas gracias. Perfecto. Y el producto punto Profe, era 4. ¿Ya? Así que repasen eso para mañana. ¿Ya? Profe, la parte de la fuerza que ejercían las cargas, en el dibujo que tenía hecho, ¿Ya? en el Q1 y Q2, ¿puede volver a explicar la fórmula? A ver, espera, no te entendí demasiado bien. ¿Qué cosa? Que en la parte donde tenía las dos cargas, Q1, Q2, ¿Ya? y la distancia y la fuerza que ejercían entre sí, si la ¿Ya? puede volver a explicar. Miren, aquí está, fija, ahí está. Ahí están las dos cargas, las ven en la pantalla, ¿cierto? Sí. A ver, estoy compartiendo pantalla, sí. Ya. La fuerza es lo que está acá abajo, es K sub E, que es una constante, por Q1. Q1 es la carga, la primera carga, Q2 la segunda carga,
R12 es la distancia entre las cargas, que en este caso la distancia se calcula a partir de los dos vectores. El vector que va a uno menos el vector que va a la otra carga. Y este R12 que se ve acá es un vector unitario que vamos a explicar bien para la próxima, ¿ya? Esa es la fórmula. Y la distancia va al cuadrado. Así que la fuerza es más o menos simple en ese sentido. Es una constante, Q1, Q2, partido por la distancia al cuadrado. Ah, ya. Y en Q1, Q2 es la multiplicación de las magnitudes. Sí. Las magnitudes incluyendo el signo, porque acuérdense que las cargas pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si tengo una carga de menos 2 coulomb multiplicado por 3 coulomb, me da 3 por 2, 6, me da menos 6 coulomb al cuadrado. Eso me daría menos 6 la carga, o sea, la multiplicación de las cargas. Ah, ya. Gracias. A ver, hay unos chat por Una ahí. pregunta. Ah, sí. Eso que, ¿dónde va a subir la clase, la grabación? No estoy seguro todavía porque no sé cómo subirla, así que la voy a subir. Me imagino que la USACH debe tener algún sitio para subirla, pero les voy a mandar un correo diciendo dónde la pueden ver. ¿Ya? Así que no se preocupen, si la voy a subir y se las voy a poner en un lugar donde no haya problema. Profe, ¿este apunte está Ya, en la U gracias. virtual o no? ¿Qué cosa? ¿Este apunte está en la U virtual? Porque habían unos Power, pero este no lo vi. No, es que este no es el mismo que el PowerPoint, porque el PowerPoint le faltaba mucho detalle, se fue directo a unos cálculos de fórmula que son demasiado Sí, ya estaba complicados. metiendo integral y todo y eso. Está bien. Así que yo voy a ir un poquitito más lento. Ya, ok. Pero los voy a subir, estos apuntes también los voy a subir para que le echen una miradita. Ya, muchas gracias, profe. Eso. ¿No más preguntas, creo, no? Ya. Entonces, Gracias, profe. nos vemos, Chao. estimados. Ahora voy a tomarme un café, así que... Chao, profe. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.